Hay algo que los libros de historia nunca te dijeron. Y hoy vas a entender por qué. 7 estructuras antiguas. 7 anomalías documentadas por ingenieros, arqueólogos y físicos reales. Ninguna tiene explicación completa. Quédate hasta la última porque cambia todo. La número 1. En 1984 un equipo de ingenieros fue contratado para medir los bloques de piedra de una estructura antigua en el norte de África. No esperaban nada extraordinario. Esperaban los márgenes normales del trabajo manual. Algunos milímetros de diferencia. Lo razonable para una civilización sin maquinaria de precisión. Lo que encontraron los dejó en silencio. La tolerancia entre bloque y bloque era de menos de medio milímetro. En algunos puntos menos de 2 décimas. Para que lo entiendas, eso es una precisión que hoy con fresadoras industriales controladas por computadora cuesta trabajo replicar de forma consistente en granito. No en madera. No en metal blando. En granito. Uno de los materiales más duros de la corteza terrestre. El informe fue publicado. Circuló en revistas especializadas. Generó debate durante meses. Y después silencio. Porque nadie supo qué hacer con esa información sin cuestionar la línea temporal oficial de la historia. La respuesta convencional dice que lo hicieron con paciencia y arena abrasiva. Pero cuando los ingenieros intentaron replicarlo con las herramientas de esa época no llegaron ni cerca. Ni con años de práctica simulada. No es que la respuesta sea incómoda. Es que no hay respuesta. La número 2. Imagina que tienes que construir algo y dentro de ese algo quieres que un rayo de luz entre por una abertura específica en un día específico del año a una hora específica e ilumine un punto exacto en el interior. No aproximado. Exacto. Para hacer eso hoy necesitas software astronómico, datos satelitales y un equipo completo de arquitectos e ingenieros. Ahora imagina que lo haces sin nada de eso. Y que el cálculo no es para el cielo de hoy sino para el cielo de hace 12.000 años cuando las estrellas estaban en posiciones distintas por la precesión axial de la Tierra. Eso es exactamente lo que muestran varias estructuras en distintos continentes. Astrónomos modernos usaron software de retroceso estelar y confirmaron que algunas de estas construcciones están perfectamente alineadas con fenómenos astronómicos que ocurrían hace 12.000 años. No hace 3.000. No hace 5.000. Hace 12.000. Lo que eso significa es brutal en su simplicidad. O estas estructuras fueron construidas hace 12.000 años, lo cual destruye la línea temporal oficial de las civilizaciones avanzadas. O fueron construidas después por alguien que podía calcular retroactivamente la posición de las estrellas en épocas anteriores. Las dos opciones son igualmente perturbadoras. Y cuando este patrón se repite en estructuras separadas por miles de kilómetros y culturas que supuestamente no tenían contacto entre sí, ya no es coincidencia. Es algo que tiene una causa. Y esa causa todavía no tiene nombre oficial. La número 3. Existe una categoría en arqueología que pocos mencionan en voz alta. Se llaman objetos fuera de lugar. En inglés OOPARs. Son exactamente lo que suenan. Materiales encontrados en contextos geológicos donde no deberían estar. En una región de América del Sur durante excavaciones de infraestructura en los años 90 se encontraron en una capa geológica datada en cientos de miles de años restos de estructuras con evidencia de trabajo, deliberado en piedra. No eran artefactos pequeños. Eran piezas grandes en una capa intacta sin signos de filtración desde estratos superiores. El informe preliminar llegó a 2 universidades distintas. Y ahí se detuvo. No hubo publicación formal. No hubo seguimiento. Los registros existen pero enterrados en archivos académicos donde nadie los busca porque abrirlos significaría hacer preguntas muy difíciles. Y aquí está el patrón que se repite constantemente. Cuando una evidencia no encaja en el modelo aceptado, la respuesta no es revisar el modelo. La respuesta es guardar la evidencia en un cajón. En cualquier otra disciplina eso se llamaría mala ciencia. Pero aquí tiene otro nombre. Se llama silencio conveniente. La número 4. Esta es la que más incomoda a los historiadores convencionales porque no requiere especulación. Solo requiere matemáticas básicas. Para mover, cortar, transportar y ensamblar la cantidad de material que se usó en las grandes construcciones antiguas en el tiempo que los registros sugieren necesitarías una cantidad específica de trabajadores coordinados. Cuando haces ese cálculo el número no cuadra con la población estimada de la región en esa época. No hablo de una diferencia pequeña. En algunos casos necesitarías más trabajadores especializados de los que existían en toda la región conocida.
Sin contar que esos trabajadores también necesitaban comer, dormir, enfermarse y ser reemplazados. Pero hay algo más que casi nadie menciona. Para coordinar a decenas de miles de trabajadores en un proyecto de ingeniería de esa escala necesitas logística, comunicación, especialización de roles, almacenamiento de alimentos, sistemas de compensación y jerarquías de supervisión. Necesitas una civilización administrativamente avanzada. Mucho más avanzada de lo que los libros de texto reconocen para esas fechas. Y si eso es exactamente lo que existía, entonces el problema no está en las estructuras. Está en nuestro prejuicio sobre lo que los seres humanos eran capaces de hacer hace miles de años. La número 5. Esta es la menos conocida y posiblemente la más fascinante. En varias estructuras antiguas, investigadores especializados en acústica descubrieron que las cámaras internas tienen propiedades acústicas que no son accidentales. Son demasiado consistentes para hacerlo. En una estructura estudiada en detalle por un equipo universitario a principios de los años 2000 se descubrió que la frecuencia resonante de la cámara principal era de exactamente 110 hercios. Ese número es significativo por una razón muy específica. Investigaciones en neurociencia han mostrado que esa frecuencia produce efectos measurables en la actividad del lóbulo prefrontal del cerebro humano. Puede inducir estados alterados de percepción, reducción del pensamiento crítico racional y aumento de la receptividad emocional. En términos simples, si llenas esa cámara de sonido a esa frecuencia, las personas dentro de ella entran en un estado mental diferente. ¿Fue diseñado así deliberadamente? ¿Tenían conocimiento de neuroacústica hace 6.000 años? Nadie lo sabe con certeza. Pero cuando los ingenieros modelaron computacionalmente la estructura, confirmaron que las dimensiones específicas de la cámara, su altura, su anchura, la curvatura de las paredes, fueron diseñadas con precisión para producir exactamente esa resonancia. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Y sabía más de lo que estamos dispuestos a admitir. La número 6. En el siglo XX, durante la expansión de infraestructura en varias regiones del mundo, se descubrieron estructuras que no encajaban en ninguna categoría conocida. No eran tumbas. No eran templos en el sentido convencional. Eran algo diferente que los arqueólogos en terreno describieron con términos que sugerían una función todavía no comprendida. En al menos 3 casos documentados en distintos continentes, las estructuras fueron parcial o totalmente demolidas antes de completar el análisis. Las razones oficiales variaban. En un caso, necesidades urgentes de construcción. En otro, inestabilidad estructural peligrosa. En el tercero, una decisión administrativa que nadie firmó con su nombre. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. En los 3 casos había presión activa para acelerar el proceso. No presión de los arqueólogos que pedían más tiempo. Presión desde organismos gubernamentales, desde empresas de construcción, desde instituciones con interés en que el terreno quedara libre rápidamente. ¿Es conspiración? Tal vez no en el sentido dramático. Tal vez es simplemente que el dinero tiene más peso que la historia. Pero el patrón es demasiado consistente para ignorarlo. Cada vez que aparece algo que no encaja de alguna manera, termina siendo inaccesible antes de ser comprendido. Y lo que se pierde no es solo piedra. Se pierde la posibilidad de entender algo fundamental sobre nosotros mismos. La número 7. Y esta es la que cambia todo. Hace 12.000 años el nivel del mar era entre 60 y 120 metros más bajo que hoy. Extensas zonas costeras que ahora están sumergidas eran tierra firme, habitables y potencialmente habitadas. Cuando los glaciares se derritieron, esas tierras quedaron bajo el agua. Y con ellas todo lo que hubiera sido construido ahí. En las últimas décadas, buzos, investigadores y equipos de exploración submarina han encontrado en varios puntos del mundo estructuras en el fondo del mar. No formaciones naturales. No accidentes geológicos. Estructuras con ángulos rectos, con patrones repetitivos, con evidencia de trabajo deliberado en piedra. En la costa oeste de Japón, a unos 25 metros de profundidad, existe una formación que ha generado debate académico durante décadas. Sus defensores señalan los ángulos perfectos, las plataformas escalonadas, la consistencia del patrón. Sus detractores dicen que es una formación natural de arenisca. El debate sigue abierto. Pero si es artificial, fue construida antes de que el mar la cubriera. Y eso nos lleva a una fecha que destruye el modelo convencional. En el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Golfo de México hay reportes similares. Todos enfrentando el mismo obstáculo. Explorar algo que podría cuestionar los libros de texto no recibe financiamiento fácilmente. Y ahí está la verdad que une estas 7 estructuras. No es que la evidencia no exista. Es que estudiarla en serio tiene un costo que va más allá del dinero.
tiene el costo de admitir que nos equivocamos. Que la historia que enseñamos en las escuelas es incompleta en formas fundamentales. Que existieron capacidades humanas que no aparecen en los libros porque no sabemos cómo integrarlas sin romper el relato que hemos construido. No es una conspiración organizada. Es algo más humano y más común que eso. Es inercia. Es ego. Es el miedo colectivo a decir no sabemos. Hay una pregunta que cambia la forma en que ves todo esto. Si la humanidad fue capaz de cosas que perdimos y olvidamos, entonces la historia humana no es una línea ascendente desde la ignorancia hacia el conocimiento. Es algo más complicado. Con caídas y recuperaciones que todavía no comprendemos. Y eso cambia todo. No porque resuelva el misterio, sino porque te obliga a mantenerlo abierto. La próxima vez que alguien te diga que ya está resuelto, que los expertos ya lo explicaron, recuerda los números que no cierran. Recuerda los materiales que no deberían estar ahí. Recuerda las ciudades que duermen en el fondo del mar. Y hasta la pregunta que la historia oficial lleva siglos evitando. ¿Y si apenas estamos empezando a entender quiénes somos?